Hola hermanos y amigos, Dios les bendiga. Hoy en una migajita de pan vamos a hacer una exégesis de Génesis capítulo 1 versículo del 1 al 5. Para el que no sabe qué es exégesis, exégesis es el análisis e interpretación de un texto, en donde se busca el vocabulario, su forma, función y significado. Vamos a leer primeramente la palabra para hacer el exégesis de Génesis capítulo 1 versículo del 1 al 5 y dice así la palabra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la noche un día. De ese pequeño relato vamos a sacar el exégesis. Primero vamos a ver el exégesis 1.1, la primera oración que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En principio encontramos la palabra hebrea resit, que significa primero, en lugar y tiempo. Especifica el punto cuando el tiempo y el espacio comenzaron. Quiere decir que lo primero que hizo Dios fue el tiempo y el espacio. Antes de eso no existía ni el tiempo ni el espacio en donde iba a estar la tierra. En el cielo donde está Dios no existe el tiempo, solo eternidad. Solo aquí en la tierra existe. Por lo tanto, Dios en su principio hizo el tiempo y el espacio en donde iba a estar la tierra. Luego encontramos la palabra creó, que es la palabra hebrea para, que significa crear de la nada. Esta palabra es usada en la Biblia solo para Dios, ya que solamente Dios es el sujeto de este verbo, porque Él creó de la nada los cielos y la tierra. Dios ordenó que existiera todo a partir de la nada, solo con su palabra. Él lo dice en Isaías capítulo 46, versículo 10, que es Dios mismo hablando. Dice así, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, y digo, mi consejo permanecerá y hace lo que quiero. Y sale la misma palabra principio, Dios ordenando que existiera todo después del tiempo y del espacio. Ya estando hecho el tiempo y el espacio, Dios creó los cielos y la tierra con sus consejos, o sea, con su palabra, que hace todo lo que Él quiere. Luego encontramos la palabra Dios, en donde es la palabra hebrea Elohim, que significa dioses en plural. Esta palabra también es usada en Génesis capítulo 1, versículo 26, que dice así la palabra. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Aquí la palabra Dios, ¿verdad? Miramos anteriormente, es Elohim, que significa Dios. Ahora vamos con Génesis capítulo 1, versículo 2, que dice la palabra: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En estaba es la palabra hebrea allá, que significa existir. O sea que la tierra ya existía porque en el versículo anterior Dios ya la había creado. Por esto es que está la palabra en pasado. Muchas personas se confunden por esta expresión que dicen que la tierra estaba. Ellos creen que la tierra ya existía. Pero sí, en este versículo dice estaba porque ya existía, porque Dios ya la había creado en el versículo 1. En la palabra desordenada es la palabra hebrea tohu, que significa desolación, desierto. O sea que no había nada en la tierra porque estaba desolada, desierta. Por lo tanto, en el principio Dios fue el tiempo, el principio de Dios fue el tiempo y el espacio. Después creó los cielos y la tierra, pero la tierra estaba desordenada, vacía, desierta. Luego sigue la expresión, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. La palabra tiniebla es la palabra hebrea josek, que significa oscuridad, miseria, ignorancia, tristeza, maldad. El significado espiritual es que en la tierra solo había oscuridad, miseria, ignorancia, tristeza y maldad, hasta que vino Jesús y lo cambió todo. Ahora dice sobre la faz del abismo.
O sea que no estaban en el abismo mismo, sino sobre. Por esta razón vino Jesús a rescatarnos, ¿no?, para salvarnos de caer en ese abismo de miseria, ignorancia, tristeza y maldad. Y nos lleva esta maldad a la oscuridad misma. Por otro lado, literalmente el abismo es la parte más profunda del mar, en donde la luz no penetra, en donde no hay luz, solo oscuridad. Así era la tierra antes que llegara Jesucristo. Luego sigue la expresión: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Con la llegada de Jesús a la tierra es donde el Espíritu Santo comenzó a moverse sobre nuestra identidad. Eso significa faz, rostro e identidad. Cuando el Espíritu Santo empezó a moverse, se manifestó sobre nosotros, haciendo un cambio tanto de carácter como del estado espiritual, y es donde renueva nuestra faz o identidad. El Espíritu Santo se mueve en los hijos de Dios que han cambiado su identidad, ya no son tinieblas. Cuando el Espíritu Santo se mueve, renueva todo de adentro hacia afuera, en donde se cumple lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estamos juntamente crucificados, porque ya el Señor ya nos cambió. Ya no vivimos nosotros, más vive Cristo en nosotros. Y lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Así como Él se entregó, nosotros tenemos que entregarnos a Él también. Ese cambio solo lo puede hacer el Espíritu Santo cuando se mueve en tu persona o identidad. Con nuestras propias fuerzas no podemos dejar de ser tinieblas, dejar de pecar. Solo el Espíritu Santo es quien nos convence de justicia, pecado y de juicio, que sale en Juan capítulo 16, versículo 8. Todavía el Espíritu Santo sigue moviéndose sobre la faz de los hijos de Dios, cambiando, renovando, restaurando la identidad de todos ellos y rescatando de la faz del abismo a todos los hijos de Dios que están ahí. Es el Espíritu Santo moviéndose en la faz de las aguas, en la faz allí, agarrando a todo hijo de Dios para restaurarlo y cambiarlo. Ahora vamos con Génesis capítulo 1, versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En sea es la palabra hebrea ayak, que uno de sus significados es convertirse, tomar el lugar de. Aquí trata de dos tipos de luz: la del sol, que alumbra la tierra y da vida, y la segunda, Dios hablando de la luz, que es Jesucristo. Dios utiliza la palabra ayak, que uno de sus significados es tomar el lugar de. Quiere decir que la luz, que es Jesús, tomó nuestro lugar para morir en la cruz, para darnos vida eterna, como lo hace el sol, que cuando el sol alumbra da vida a todo lo que ilumina. Así Jesús nos iluminó a nosotros y nos dio vida eterna. Y fue la luz obediente a la palabra de Dios. Jesús siempre fue obediente a la palabra de su Padre, a la voluntad de su Padre. Nunca hizo su propia voluntad, solo la voluntad del Padre. Dice en Juan capítulo 4, versículo 34, Jesús dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Si miramos para Jesús, la voluntad de Dios era tan agradable que la saboreaba como la comida. Por esta razón también el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 12, versículo 2, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ya había entendido Pablo lo que Jesús quería decir cuando comparaba la comida con la voluntad de Dios. Y nosotros nos toca copiar a Jesús, hacer la voluntad de Dios hasta el punto de que la saboreemos como buena, agradable y perfecta. De esta manera entrar al reino de los cielos, porque Jesús también dijo en Mateo capítulo 7, versículo 21, dijo Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. También la voluntad de Dios, que es nuestra comida espiritual, nutra nuestro espíritu y vivamos llenos del Espíritu Santo. Cuando saboreemos como nuestro Señor Jesús saboreó la voluntad de Dios, al hacerlo vamos a ser verdaderamente convertidos. Otro que saboreó la palabra de Dios era el salmista. Lo podemos ver en el Salmo 119, versículo 103, que dice la palabra: cuán dulces son a mi paladar tus palabras,
más que la miel a mi boca. Miramos, ¿verdad?, cómo ellos saborearon la palabra de Dios. Así tenemos que saborear nosotros la voluntad de Dios, sentirla buena, agradable, perfecta, como la comida más sabrosa, como la saborea. Así saboreemos la palabra de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Sigamos con Génesis capítulo 1, versículo 4, que dice la palabra: y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. La palabra vio es la palabra hebrea ra, que significa aprobar, examinar, percibir. Entonces Dios aprobó, examinó y percibió que la luz era buena. La palabra buena es la palabra hebrea top, que significa agradable, útil, provechoso, suficiente, son bondadosos, hacen lo bueno, son lo bueno en lo moral. Dios vio y examinó que Jesús y sus seguidores, o sea, Jesús la luz y nosotros que somos la luz del mundo, ¿verdad?, son agradables para Dios, ya que Dios encontró que son útiles, son provechosos, son bondadosos, hacen lo bueno y son buenos en lo moral. En donde Dios vio que eran buenos, ahí se expresó Dios que era bueno todo lo que hizo. Luego sigue diciendo la escritura: y separó Dios la luz de las tinieblas. En separó es la palabra hebrea badal, que significa dividir, seleccionar. En la esfera religiosa esta palabra indica la división entre lo santo y lo profano, entre lo puro e impuro. Quiere decir que Dios dividió lo santo de lo profano, seleccionó lo puro de lo impuro, y es así como Dios separó la luz de las tinieblas. Seguimos con Génesis capítulo 1, versículo 5, que dice la palabra: y llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. En llamó utiliza la palabra hebrea gará, que significa llamar fuera, llamar por nombre, invitar, predicar, pregonar y proclamar. Jesús nos llama a la luz del mundo. Jesús nos llama que somos la luz del mundo. Sale en Mateo capítulo 5, versículo 14, que dice: vosotros sois la luz del mundo. Por lo tanto, Dios a nosotros, que somos los que reflejamos la luz de Jesús, nos llamó a separarnos del mundo. Luego nos llamó por nombre, nos puso un nombre. Ahora somos hijos de Dios. Por último nos invitó, ¿a qué nos invitó Dios? A predicar, a pregonar, a proclamar su palabra, a evangelizar las buenas nuevas de salvación. Luego seguimos con la palabra día, que es la palabra hebrea yono, que significa andar constante, continuo. Dios nos está mandando que seamos constantes en el andar en sus caminos, constantes en continuos, en búsqueda de la lectura de la palabra, vivir la palabra, constante en vivir la palabra, constante en la oración, en la predicación de la palabra, constante en perdonar al prójimo, constante en amarnos unos a otros como a nosotros mismos, constante en trabajar en la obra del Señor. Luego dice: y fue la tarde y la mañana un día. Esto habla del transcurso del tiempo entre la tarde y la mañana. ¿Qué tenemos entre la tarde y la mañana? Lo que tenemos entre la tarde y la mañana es la noche. Él separó la luz de las tinieblas por la noche y sigue separando la luz de las tinieblas porque la maldad se ha multiplicado. Sale en Mateo capítulo 24, versículo 12, que dice: donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea que la gracia de Dios está a través del sacrificio de Jesucristo, en donde derramó su sangre para perdón de pecado. Esta sangre está sobre cualquier pecado. Podrás haber hecho pecados horribles, terribles. Dios te lo perdona por la sangre de Jesucristo. Una sangre santa, sin pecado, para perdonar todo tipo de pecado. Si miramos la Biblia desde el principio, es una profecía del plan de Dios, que es la venida de Jesús a salvar a la humanidad de las tinieblas o pecados con su sangre santa. El Señor siempre tuvo el plan de rescatarnos. ¿Cómo nos va a rescatar? ¿Cómo nos rescató? Por medio de Jesucristo, por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, limpiándonos con su sangre de pecado. Así nos rescató el Señor. Y ya no somos tinieblas, ya tenemos identidad, ya el Espíritu Santo está moviéndose sobre nuestra faz, sobre nuestra identidad, cambiándola de adentro hacia afuera, cambiando todo nuevo. Y aquí todas las cosas son hechas nuevas, porque el Espíritu Santo lo está haciendo nuevo todo. Aleluya. Ya no somos tinieblas, ya tenemos una nueva identidad, llamados hijos de Dios. El Señor nos llamó, nos apartó del mundo y ahora nos llama
hijo de Dios. Y le agradó a Dios la luz, le agrada a Dios, nosotros le agradamos a Dios. Cuando le agradamos, cuando somos constantes en la lectura de la palabra, cuando somos constantes en la oración, cuando somos constantes en amarnos unos a otros, cumpliendo con la palabra, predicando, pregonando la palabra. Es ahí donde el Señor dijo que la luz era buena. La luz que somos nosotros del mundo, la luz que reflejamos de Jesucristo, dice Dios, es buena. Aleluya. Espero les haya gustado esta pequeña reflexión, esta pequeña exégesis. Como dice en Deuteronomio 28:5, bendito serás en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus animalitos y el fruto de ellos. Bendito serás tu canasta, bendita será en tu entrar y en tu salir, en el nombre de Jesús. Esa es la bendición que Dios nos da en Deuteronomio. Dios les bendiga y los guarde en donde estén.